Pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Pues vamos a empezar hablando de nuevo sobre, bueno, donde lo dejamos la última vez, que era sobre el comunismo. Exacto. Y los diferentes países que van hacia, bueno, el ideal socialista, Sí. que es el comunismo. Sí. Es un tema que a mí me fascina mucho. Yo estudié economía internacional. Sí. Y me acuerdo cuando estaba estudiando que teníamos que estudiar bueno, pues por qué las empresas americanas, por ejemplo, iban a países como China o Vietnam Sí. y abrían fábricas pagando a los trabajadores sueldos muy bajos para producir productos Sí, sí. que luego se vendían en países de origen a precios muchísimo más caros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que hacer una presentación de esto. ¿Hiciste una presentación en la universidad? Sí. En Inglaterra. Sí. Sí. Entonces, bueno, claro, yo antes de hacer la presentación le pregunté a mi profesora si iba por el buen camino lo que estaba exponiendo, ¿no? Sí. ¿Y qué dijo ella? Que, bueno, básicamente lo que yo decía era que no podía ser, que cómo era posible que estas empresas tan grandes Sí. iban a estos países y resulta que, claro, pagaban a sueldos muy bajos. Claro, la ganancia era mucho mayor. Era que- una explotación que estaban haciendo. Claro, Yo lo veía más como... que si son obreros europeos. Sí, bueno, realmente deberían, para que fuera más justo, pagarles sueldos de origen, o sea, como, Claro. ya que es una empresa extranjera, pues que les pagase, claro. Sí, sí. 8 horas de trabajo a tanto la hora. Claro, entonces bueno, me acuerdo perfectamente que la profesora me dijo, si tú sigues por este camino, vas a suspender la asignatura. ¿Y eso? ¡Qué fuerte! ¿Y eso por qué? Me dijo, no, porque fuerte. la lección que estoy intentando enseñar con esto es que ese tipo de empresas y de negocio y esa explotación es necesaria para que el capitalismo surja, para que sobreviva, para que fluya. ¡Qué fuerte, Dios mío! Sí, entonces, bueno, que es una justificación de cómo estas empresas y cómo en nuestro mundo capitalista pues sobrevive, ¿no? Entonces, perdona que te interrumpa. No. Tu trabajo se quedó, vamos, que te le tuviste que dar un giro de 180 grados. Sí, ¿no? al final aprobé, pero tuve que cambiarle Claro, el enfoque totalmente. Sí, pero a raíz de eso me empecé a interesar por el comunismo. Sí. Por cómo es la ideología comunista, pero sobre todo, más que la ideología del comunismo, la economía comunista. ¿Cómo es la economía? Cómo funciona una economía socialista y una economía comunista. Entonces, bueno, te acordarás que me dio por empezar a leer cosas de Cuba, Sí. en su momento también de Rusia, Claro, de para Corea del conocer Norte. cómo funciona ese tipo de Sí. sociedades. Y sobre todo esto, el enfoque de la economía. Porque evidentemente dentro del capitalismo pues hay como una explotación, que ya lo dice Karl Marx, que tú como trabajador vendes tu tiempo, tus recursos Sí. a cambio de un dinero. Entonces, pues que en el modelo comunista todo el mundo es partícipe de la empresa. O sea, no existe la empresa privada, pero que todo pertenece al Estado Sí. y que todos pues forman parte de ese tejido empresarial. Claro, tú te interesaste por conocerlo, eso no quiere decir que estés de acuerdo con ese sistema en absoluto. Bueno, a ver, yo la cosa es que... Solo querías conocer la cosa teórica. Claro, porque, digamos, yo he nacido y he crecido en un mundo Capitalista. totalmente capitalista Claro. y ajeno a cualquier idea de Claro, socialismo o comunismo. Entonces, claro, yo Querías me interesó conocerlo, mucho. informar Sí. únicamente como cosa cultural, pero no estabas de acuerdo con ello. No, exacto, o sea, todo tiene su lado bueno y su malo, ¿no? malo. Y entonces, bueno, es simplemente pues conocerlo más a fondo para poder tener una opinión. Porque Claro. es que, claro, yo no podía opinar de algo sin poder verlo, experimentarlo y saber exactamente de lo que era. Claro. Entonces, bueno, pues te acuerdas que viajamos a Cuba, de hecho. Sí, para conocer un poco. Sí, de hecho viajamos varias veces. Y incluso, bueno, cuando estaba Fidel Castro vivo. Fidel Castro, pues regía el país. Regía el país, sí. Y bueno, pues podías ver, percibir
y experimentar de primera mano pues un comunismo que no se podía apreciar en cualquier otro sitio, porque era un caso único. Sí. Luego tuvimos oportunidad de visitar Rusia cuando Putin empezaba su primer mandato. Sí. Y también fue hace muchísimos años. sí, ¿Qué año sería? más de 20 años. Más de sí. 20 años, sí. Sí. Pero bueno, que también fue muy interesante, porque aunque Rusia también pues ya había salido del comunismo con Boris Yeltsin, Sí. iniciaba una nueva época económica, y aún así pues podías ver un vestigio de cómo era el comunismo, ¿no? Y la sociedad Sí. y eso, ¿no? Y se me quedó pendiente un último viaje que hubiera sido a Corea del Norte, que ya había ahorrado para ir, y justo cuando ya estaba a punto de ir pues me surgió una oportunidad y al final tuve que irme a otro sitio y se me quedó pendiente. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Moscú y San Petersburgo, que únicamente nos enseñaban y nos daban vueltas y vueltas y vueltas, siempre por la misma zona. Y era muy bonito lo que nos enseñaban, pero claro, de pronto nos dimos cuenta de que no salíamos de un radio de 5 kilómetros, Sí. que era, dijéramos, la zona que enseñan a los turistas, ¿no? Sí. No, y que luego, pues, por ejemplo, pues todo lo que es el control de pasaportes, el protocolo, pues las calles, de algún modo las tiendas que todavía no había entrado todo, los Starbucks y todos estos. Sí, todavía no estaba. Pues era muy interesante de ver cómo era. Qué diferente era, Sí. a lo que estábamos acostumbrados. Claro. Y bueno, y en Cuba también muy parecido, muy interesante, en Cuba porque recuerdo entrar en un supermercado y está todo vacío. sí. Y luego, por ejemplo, recuerdo haber comprado una botella de 2 litros de agua, me costó $20, porque para los turistas es carísimo, o era carísimo hace 20 años cuando yo estuve, y resulta que un trabajador cobraba $20 al mes, Sí. que era lo que me había costado a mí la botella de agua de 2 litros. Sí. Y luego pues también estaba pues por ejemplo los restaurantes y demás. Sí, ¿cómo se llamaba? Los paladares. Los paladares, que había máximo 12 mesas. Sí, 12 sillas, 3 mesas. Eso es, de 12 sillas, eso es. porque el gobierno había calculado que con eso ya te daba suficiente para vivir, no para hacerte rico, sino para subsistir y poder estar bien. Que esto nos da una idea del sistema, de cómo es, ¿no? O sea, de máximo 12 sillas, porque considera que una familia ya puede vivir con ese dinero. Sí. Y luego pues más cosas que claro, era cuando después de la caída del comunismo, que Cuba pues estaba muy aferrada a Rusia. Sí. Cuando digo la caída del comunismo me refiero a la caída del bloque soviético. Sí, cuando la URSS se deshizo. Sí, exactamente, en el 89, 92. Pues claro, estaban muy ligados a la economía cubana. Cubana era de su soporte total. Sí, o sea, la cubana Sí. a la Unión Soviética. Sí, mejor dicho. todo. De hecho, muchísimos cubanos iban a Rusia a estudiar. Sí. De hecho, hoy en día hay muchos cubanos que hablan ruso. Que hablan ruso, sí. Y bueno, claro, esto también, pues básicamente esto, que la economía está muy ligada al bloque soviético, y cuando ya se cae pues tiene que buscar nuevas oportunidades de negocio. Entonces cuando empieza a abrirse al turismo. Entonces bueno, aunque nosotros vimos la primera pincelada del turismo, Sí. y ahora es muy diferente. Ahora está mucho más abierto al turismo. Sí. Claro, la sociedad ha cambiado mucho, se ha occidentalizado más. Ya Fidel Castro ha muerto. Sí. Se ha abierto más y el comunismo que nosotros vivimos Es más ya light, mucho más light. es muy diferente. Sí. Sí, es curioso, ¿eh? Y entonces, bueno, pues queda el comunismo de Corea del Norte. Bueno, lo que ellos llaman el socialismo. Y Lo llaman ellos, pero para nosotros es un comunismo duro. sí,
sí. Y bueno, pues claro, a mí me ha interesado mucho este tema, sobre todo esto a nivel laboral, a nivel de cómo trabajan las personas y cuál es la razón de ser de un país auténticamente comunista. Sí. Entonces, ¿cómo poder hacer que una sociedad sea auténticamente libre, soberana, pero también con el suficiente dinero para que todo el mundo pueda vivir, sobrevivir y ser feliz? Pero que yo sepa, eso no existe en el planeta. Bueno, la verdad es que esto da mucho de qué hablar. Vamos a hablar ahora de Cuba, de Corea del Norte en particular. Sí. Que va a ser muy interesante y hablaremos más en detalle sobre todo esto. Muy bien, pues hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.